Y justo ahora ese sentido le estaba gritando. Tomó un sorbo de su café tibio y sonrió ante la ironía de su trabajo actual. Después de pasar años rompiendo las mentes más duras en el servicio militar, ahora transportaba suministros entre estaciones espaciales. Algunos lo llamaban un desperdicio de sus talentos, pero Miller encontró paz en la simplicidad de todo. La primera advertencia llegó como un ligero parpadeo de su panel de instrumentos. Las manos de Miller se movieron instantáneamente a los controles, la memoria muscular de sus días militares tomando el control. La segunda advertencia fue mucho más obvia, una sombra masiva que de repente se cernió sobre su nave bloqueando el sol distante. Bueno, Miller murmuró para sí mismo, esto es nuevo. Un rayo de luz púrpura brillante se disparó desde la enorme nave sobre él, rodeando su pequeña nave de carga. En un resplandor etéreo sus motores se apagaron instantáneamente y las luces de emergencia destellaron bañando la cabina de rojo. Miller no entró en pánico, en cambio metió la mano con calma debajo de su asiento y activó un pequeño dispositivo, un viejo hábito de sus días de inteligencia que registraba automáticamente todo lo que la nave. Se estremeció como una fuerza invisible. Miller comenzó a tirar de ella hacia arriba a través de su ventana de observación. Miller podía ver claramente la nave alienígena. Ahora era hermosa de una manera aterradora. Todos los ángulos elegantes y las superficies brillantes como un diamante se habían estirado en la forma de un buque de guerra. Debía haber tenido al menos 1 kilómetro de largo, lo que hacía que su nave de carga pareciera un juguete en comparación. Cuando su nave fue arrastrada a un hangar muy iluminado, Miller notó algo interesante. El diseño de la nave alienígena mostraba signos de seres que valoraban la perfección y el orden por encima de todo. Cada superficie estaba pulida hasta obtener un brillo de espejo. Cada ángulo era matemáticamente preciso. Esto le decía algo sobre su psicología. Pensamiento rígido. Preferencia por el control. Posiblemente susceptible al caos y la incertidumbre. Una voz se movió a través de los parlantes de su nave. Hablaba en un inglés perfecto. Nave humana. Ha sido detenido por la autoridad del colectivo. No se resista. El cumplimiento es obligatorio. Miller tuvo que contener una risa. La voz intentaba sonar demasiado amenazante. Otra cosa que le hablaba de su psicología. Estaban acostumbrados a tener el control. Estaban acostumbrados a que su autoridad fuera absoluta. Esto podría ser útil. Las puertas de la bodega de carga se abrieron con un silbido y Miller los vio por primera vez, seres altos y cristalinos que parecían brillar desde adentro, moviéndose con una gracia antinatural. Sus cuerpos eran semitransparentes con patrones complejos de luz pulsando a través de ellos como circuitos en una computadora. 4 de ellos se acercaron a su nave. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados. Miller notó cómo mantenían distancias exactas entre sí, otra señal de su naturaleza rígida. Mantuvo su rostro neutral mientras abrían su esclusa de aire, pero por dentro su mente ya estaba trabajando, analizando cada detalle. Salgan de su nave, uno de ellos ordenó. Serán interrogados. Mill levantó su mano lentamente y salió. Por supuesto, dijo agradablemente, notando cómo este tono casual hizo vibrar ligeramente sus formas cristalinas. Soy solo un simple piloto de carga, aunque debo decir que su nave es impresionante. Lo rodearon en una formación cuadrada perfecta, guiándolo por pasillos que parecían estar hechos de cristal viviente. Miller memorizó cada giro, cada detalle, construyó un mapa mental mientras parecía ser solo otro humano asustado. Pocos sabían que acaban de capturar al humano mejor equipado para convertir su interrogatorio contra ellos. Mientras lo llevaban a lo que ellos pensaban que sería su interrogatorio, Miller ya estaba planeando cómo hacer que estos extraterrestres cuestionaran todo lo que creían saber sobre la humanidad. Algo interesante estaba a punto de suceder y James Miller iba a disfrutar cada minuto de ello. La sala de interrogatorio parecía sacada de un sueño. Las paredes estaban hechas del mismo cristal vivo que el resto de la nave, pero aquí pulsaban con suaves ondas de luz azul. Miller se sentó en una silla que parecía crecer del suelo mismo, sorprendentemente cómodo a pesar de su diseño alienígena. El agente Gray entró en la habitación con la gracia fluida típica de su especie de casi 8 pies de altura. Su forma cristalina captó la luz y la rompió en patrones de arco iris en las paredes. Miller notó cómo los otros guardias mostraban signos sutiles de respeto, o era miedo, cuando Gray apareció. Soy el agente Gray, interrogador jefe del colectivo, anunciaron su voz, resonando con una calidad casi musical. Responderás nuestras preguntas sobre las capacidades defensivas de la Tierra. Miller mantuvo su expresión neutral, pero su mente registró cada detalle de la forma en que las luces internas de Gray. La forma de Gray brilló cuando activaron una serie de pantallas flotantes alrededor de M. La forma de Gray brilló cuando activaron una serie de pantallas flotantes alrededor de M. La silla de Ile,
diagramas y lecturas complejas llenaron el aire, todo concentrado en monitorear sus signos vitales y la actividad cerebral. Miller tuvo que admirar su tecnología incluso mientras se preparaba para usarla en su contra. Sus respuestas biobiológicas serán monitoreadas, explicó Gray claramente, disfrutando de esta parte. Cualquier intento de engaño será detectado. La resistencia es inútil e ilógica. Miller observó cómo dos seres cristalinos más pequeños hicieron rodar lo que parecía una corona hecha de metal cambiante y encendieron el escáner mural. Su orgullo y alegría se basaban en el cuidado con el que lo manejaban. Ya podía ver varias fallas en su enfoque. Este dispositivo accederá a sus pensamientos. Gray continuó con su forma brillando más con confianza. Ninguna especie lo ha resistido con éxito. Sus mentes son primitivas en comparación con las nuestras. Revelarán todo mientras colocaban el dispositivo en su cabeza. Miller sintió una ligera sensación de hormigueo. Usó una técnica antigua de sus días de entrenamiento. Creaba una capa superficial de pensamientos mientras mantenía su verdadera mente oculta debajo, como ondas en un océano profundo que les mostraban. Solo lo que él quería que vieran ahora, Gray dijo acercándose. Cuéntame sobre los sistemas de defensa orbital de la Tierra. Miller dejó que el miedo se mostrara en su rostro. Alimentando sus sensores con lo que esperaban ver, pero debajo de ese miedo estaba. Notando cómo la estructura cristalina de Gray se volvió más rígida cuando pensaron que tenían el control, una señal de exceso de confianza. Una debilidad. Yo solo transporte carga entre Marte y Europa. Miller tartamudeó desempeñando su papel perfectamente. Por favor, no sé nada importante. Gray se volvió para comprobar. El escáner neuronal lee sus segmentos de cristal traseros vibrando de satisfacción. No notaron cómo los ojos de Miller siguieron el movimiento analizando su lenguaje corporal justo cuando pensaban que estaban analizando es él. Escáner confirma tu miedo, anunció Gray, pero también muestra que sabes más de lo que dices. Continuaremos hasta que reveles todo. Miller se desplomó en su silla pareciendo derrotado. Aunque por dentro estaba sonriendo, estaban tan seguros de su superioridad tecnológica que no podían verla trampa que estaba tendiendo. Cada pregunta que hacían, cada la lectura que tomaron le dio más información sobre su psicología. El interrogatorio real estaba a punto de comenzar, pero no de la manera que el agente Gray esperaba. Miller había pasado años rompiendo las mentes humanas más endurecidas. Ahora les mostraría a estos alienígenas porque los humanos eran considerados los mejores psicólogos de la galaxia. Ya lo supieran o número. 3 horas después del interrogatorio, Miller notó la primera grieta en la perfecta compostura del agente Gray. Era diminuta. Solo un ligero aleteo en su estructura cristalina. Cuando Miller dio una respuesta inesperada, la mayoría de los humanos la habrían pasado por alto. Miller. No era la mayoría de los humanos. Dices que solo eres un piloto de carga. Gray dijo que su voz llevaba ese tono musical que Miller ahora reconoció como frustración, pero muestras una resistencia inusual a nuestro escáner neuronal. Miller se permitió parecer cansado, hundiéndose aún más en su silla. Tal vez tu escáner no funcione tan bien en humanos como crees, sugirió inocentemente observando la reacción de Gray. Con cuidado, las luces internas de los alienígenas de Crystal Lane pulsaron rápidamente, una señal de agitación que no se dieron cuenta de que estaban mostrando. Nuestra tecnología es perfecto. Gray insistió en que la falla debe estar en tu estructura mural primitiva. Miller notó como los otros alienígenas en la habitación se movían incómodos cuando Gray mostraba emoción. Interesante, valoraban tanto el control que incluso pequeñas muestras de sentimiento los ponían nerviosos. Él podría usar eso, ya sabes. Miller dijo casualmente, como si estuviera conversando. Los humanos tienen un dicho sobre la perfección, ¿te gustaría escucharlo? Gray hizo una pausa. Su forma, atrapando la luz en patrones complejos. Miller había aprendido a leer estos patrones ahora. La curiosidad se casó con precaución en el cuerpo cristalino del alienígena. Hablar ellos ordenaron. Decimos que la perfección es el enemigo del progreso, dijo Miller mirando como las luces internas de Gray parpadeaban en un patrón inusual, porque si piensas que eres perfecto dejas de buscar formas de mejorar el escáner neuronal de arriba. La cabeza de Miller emitió un pitido. Sus lecturas se volvieron erráticas. Gray se giró para verificar las pantallas, sus movimientos menos fluidos. ¿Que antes estás intentando distraer del interrogatorio que acusaron? ¿Soy yo? Miller preguntó suavemente. ¿O tienes miedo de considerar que tu sistema perfecto podría tener fallas? Un sonido agudo y cristalino llenó la habitación como un cristal que se rompe, pero más suave. Los otros alienígenas miraron a Gray alarmados. Su
Jefe interrogador. La superficie había desarrollado diminutos patrones de estrés casi invisibles. Miller sabía lo que querían decir la presión psicológica, estaba atravesando el control perfecto de Gray. Usted responderá nuestras preguntas sobre las defensas de la Tierra. Gray insistió, pero su voz había perdido algo de su calidad musical. Ahora era más aguda, más frágil. Miller se enderezó en su silla dejando que su acto cansado se desvaneciera levemente. ¿Sabes lo que encuentro interesante?, dijo su voz tomando un tono más profesional. Tú. He estado tan concentrado en leer mis patrones neuronales que no te has dado cuenta. He estado leyendo los tuyos. La forma de Gray se quedó completamente quieta, una señal de sorpresa de que Miller había aprendido a reconocer lo imposible. Nuestra especie es demasiado avanzada para la observación humana primitiva. En serio. Miller levantó una ceja. Entonces, ¿por qué tu estructura cristalina vibra a una frecuencia de 2047 Hz cuando tienes confianza, pero salta a 312 Hz cuando no estás seguro? Como lo está haciendo ahora mismo. La habitación quedó en silencio. El otro extraterrestre miró a Gray, cuya forma estaba vibrando exactamente a la frecuencia que Miller había nombrado. Por primera vez el miedo real comenzó a mostrarse en sus patrones de luz. Como Gray se sobresaltó y luego se dio cuenta de que estás intentando manipular la situación. Miller sonrió dejando de lado toda pretensión de ser el simple piloto de carga. Por supuesto que lo soy. La pregunta que deberías estar haciendo es cuánto tiempo llevo haciéndolo y qué más he aprendido sobre ti. Las lecturas del escáner neuronal eran un caos ahora, pero no por los patrones cerebrales de Miller, recogiendo la agitación emocional de cada alienígena cristalino en la habitación. Las tornas habían cambiado y todos lo sabían. El interrogatorio perfecto de Gray se había convertido en algo completamente diferente, una demostración de por qué los humanos eran los psicólogos más peligrosos en la galaxia conocida. La atmósfera y la sala de interrogatorio habían cambiado por completo. Las pantallas flotantes que monitoreaban los signos vitales de Miller ahora parecían burlarse de la gente. Gray mostrando lecturas que no tenían sentido para él. Interrogador alienígena. Miller se sentó más cómodo ahora, su postura se relajó pero alerta como un maestro a punto de dar una lección importante. Hablemos de la mayor debilidad de su especie, dijo Miller con calma, viendo cómo la forma cristalina de Gray brillaba con emoción reprimida. Estás tan convencido de tu superioridad que nunca consideraste que los humanos podrían entender cosas que no silencias, ordenó Gray, pero su voz carecía de su autoridad anterior. Los otros alienígenas en la habitación retrocedían lentamente, sus formas vibraban con creciente angustia. ¿Sigues siendo nuestro prisionero? Miller asintió pensativamente. ¿Lo soy? Porque por lo que he observado, toda tu sociedad está construido sobre un control perfecto y una certeza absoluta. ¿Qué pasa cuando esa certeza se rompe? Señaló los patrones de estrés ahora claramente visibles en la superficie de Gray, como si se estuviera rompiendo. Ahora Gray se movió para verificar las lecturas del escáner neuronal nuevamente. Un hábito que Miller había notado al que recurrían cuando se sentían incómodos. Sus intentos primitivos de manipulación no pueden afectarnos, insistieron entonces, porque Miller preguntó suavemente, ¿sigues verificando esas lecturas? ¿Es porque por primera vez en tu carrera no estás seguro de lo que está sucediendo? Eso debe ser aterrador para alguien que nunca lo ha experimentado antes. De un fuerte crujido y atravesar la habitación, uno de los extraterrestres más jóvenes había perdido el control. Su superficie se partió ligeramente antes de que la reformaran rápidamente. Gray se dio la vuelta para mirarlos, lo que solo hizo que la angustia de los extraterrestres más jóvenes empeorara. ¿Ves? Miller continuó, su voz adoptando un tono que había usado en incontables interrogatorios antes. Los humanos han pasado miles de años comprendiendo cómo funcionan las mentes, no solo las nuestras, sino las de cualquiera. Hemos aprendido que todos los seres pensantes tienen patrones. Una vez que comprendes esos patrones, hizo una pausa, observando deliberadamente las luces internas de Gray pulsar con ansiedad. Bueno, entonces puedes ayudarlos o romperlos. En realidad, es solo una cuestión de elección. La forma de Gray ahora mostraba signos claros de tensión. Los patrones de luz cambiaban erráticamente. La voluntad colectiva. El colectivo. Miller Interrumpió gentilmente. ¿Está mirando esto ahora mismo? ¿No están a través de estos monitores? Señaló las pantallas flotantes. Están viendo a su mejor interrogador perder el control de una situación con un humano primitivo que debe ser perjudicial para su reputación perfecta. Las palabras dieron en el blanco. La estructura cristalina de Gray emitió un sonido agudo de angustia. Los otros alienígenas ahora estaban presionados contra las paredes. Sus formas mostraban signos similares de shock psicológico.
¿Te gustaría saber lo más interesante que he aprendido sobre tu especie en las últimas horas? Mill preguntó inclinándose ligeramente hacia adelante. Nunca has desarrollado técnicas para manejar la manipulación emocional porque nunca las has necesitado. Tu sociedad está tan perfectamente ordenada que nunca experimentas el caos que obliga a los humanos a adaptarse. Se puso de pie lentamente y se quitó el escáner neuronal de la cabeza. Ninguno de los extraterrestres se movieron para detenerlo. Esa es la mayor fortaleza de la humanidad. Ves que somos desordenados, caóticos, hemos tenido que aprender a manejar la incertidumbre, la duda y el miedo. Hemos convertido la comprensión de estas cosas en una forma de arte. La superficie gris ahora estaba cubierta por una red de patrones de estrés. ¿Qué quieres? Preguntaron, su voz musical ahora discordante con la confusión. Miller sonrió amablemente. Quiero lo que he querido desde que me trajiste aquí, tener una conversación real, una donde ambas partes se entiendan, porque ahora mismo estás empezando a entender algo muy importante. Pensando en los humanos, caminó hasta pararse directamente frente a Gray, cuya impresionante altura de repente parecía menos intimidante. No necesitamos tecnología sofisticada para entender las mentes. Hemos estado haciéndolo de la manera difícil durante siglos. Y a veces eso nos convierte en los seres más peligrosos de la habitación. La sala de interrogatorios se había vuelto inquietantemente silenciosa. Los únicos sonidos eran el suave zumbido de los motores de la nave y las campanas cristalinas irregulares que provenían de la forma cada vez más inestable del agente Gray. Miller se quedó quieto en el centro de la habitación, mientras los guardias alienígenas se presionaban contra las paredes. Sus estructuras mostraban signos de angustia psicológica severa. ¿Le gustaría saber qué hice realmente en el ejército? Miller preguntó con voz suave pero firme. Las luces internas de Gray parpadearon rápidamente. Una señal que Miller ahora reconoció como miedo mezclado con curiosidad. Tú eras un piloto de carga. Gray insistió débilmente. Su forma cristalina, una vez perfecta, ahora estaba cubierta por una red de fracturas por estrés. Miller negó con la cabeza. Yo era un especialista en interrogatorios. 20 años de romper las mentes más duras. La humanidad podría lanzarme, pero lo más importante es que yo era un maestro. Hizo un gesto hacia las pantallas flotantes que aún mostraban lecturas caóticas. Enseñé a otros cómo entender la forma en que funcionan las mentes. Un nuevo sonido llenó la habitación, una resonancia cristalina de tono alto. Uno de los guardias más jóvenes había perdido completamente el control. Su forma cambiaba entre estado sólido y líquido. Los otros observaron con horror como sus colegas. La estructura perfecta se disolvía en el caos. «Detén esto», exigió Gray, pero su voz se quebró por la incertidumbre. «No puedes entender. Nuestra psicología, somos superiores. Déjame demostrar lo bien que entiendo». Miller interrumpió con calma. «En exactamente 3 segundos, tu patrón de luz interno cambiará a una frecuencia de 418 Hz. La resonancia de la angustia extrema en tu especie. ¿Te gustaría saber por qué antes de que Gray pudiera responder?» Miller continuó, porque acabo de demostrar que puedo predecir tus respuestas psicológicas con perfecta precisión. Algo que pensaste que era imposible, y esa verdad va a destrozar tu visión del mundo. Y exactamente ahora, justo en Q, las luces internas de Gray cambiaron a la frecuencia exacta. Miller había predicho que el interrogador alienígena se tambaleó hacia atrás. Su superficie cristalina crujiendo con líneas de estrés. ¿Cuántos otros están viendo esto? Miller preguntó mirando directamente a las pantallas de monitoreo. ¿Cuántos de sus seres superiores perfectos están viendo a su mejor interrogador derrumbarse? ¿Porque un humano primitivo entendió su psicología mejor de lo que se entienden a sí mismos? La forma de Gray ahora vibraba tan intensamente que pequeños fragmentos cristalinos caían al suelo. El colectivo, ellos. Podían terminar la oración. El colectivo está aprendiendo una lección valiosa. Miller dijo, su voz tomando el tono de un maestro. De nuevo, los humanos no son solo otra especie que puedes descartar como primitiva. Hemos pasado toda nuestra historia comprendiendo las mentes, la nuestra y la de los demás. Así es como sobrevivimos cuando todavía usábamos herramientas de piedra contra los depredadores. Así es como construimos civilizaciones. Así es como manejamos el primer contacto con 17 especies alienígenas diferentes sin una sola guerra. Se acercó a Gray, que ahora apenas mantiene su forma humanoide. Tu tecnología es increíble, tu civilización es asombrosa, pero cometiste un error.
Crucial hizo una pausa dejando que la tensión creciera. Pensaste que porque no teníamos tus escáneres neuronales avanzados no podíamos entender cómo funcionan las mentes. Nunca te diste cuenta de que hacerlo de la manera difícil nos hacía mejores en eso. La forma de Gray finalmente colapsó derritiéndose en un charco de líquido cristalino antes de reformarse lentamente en una forma mucho más pequeña y menos imponente. Los otros guardias se habían quedado completamente quietos. Sus estructuras congeladas en poses de shock. Miller miró directamente a la pantalla de monitoreo principal sabiendo que el liderazgo del colectivo estaba mirando ahora. ¿Te gustaría tener una discusión real, una en la que ambos reconozcamos las fortalezas de cada uno? Porque creo que acabas de aprender algo muy importante sobre la humanidad. Sonrió suavemente ante la reforma, pero Zack y Gray no necesitamos tecnología sofisticada para entrar en sus cabezas. Hemos estado haciendo esto desde antes de que inventáramos la rueda y nos volvimos muy buenos en eso. Una nueva presencia entró en la sala de interrogatorio. A diferencia de los otros alienígenas cristalinos, la forma de este era de color púrpura oscuro, y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Miller reconoció los signos de autoridad y como los demás reaccionó. Esto debe ser un miembro de alto rango del colectivo. Soy el anciano Piedra, el ser púrpura, anunció su voz llevando armónicos que hicieron vibrar el aire. Hemos estado observando esta interacción inusual con gran interés. Miller asintió respetuosamente. Pensé que podría ser tú. Especie valora la información por sobre todo lo demás, ¿no es así? Es por eso que has estado grabando todo. La forma de los ancianos se movió ligeramente mostrando sorpresa por la visión de Miller. Sigues demostrando una comprensión inesperada de nuestra naturaleza, explica. Miller dijo que como los humanos logran este nivel de comprensión psicológica sin tecnología avanzada, es bastante simple. Señaló a Gray, que todavía estaba conmocionado y se había reformado en una forma más estable pero mucho más humilde. Los humanos comenzaron como animales de presa en un mundo peligroso. No éramos los más fuertes, rápidos o numerosos, pero teníamos una ventaja: podíamos entender patrones de comportamiento. El anciano se acercó a la estructura cristalina que mostraba remolinos complejos de energía oscura. Aprendimos a predecir cómo pensarían los depredadores, cómo cazarían. Luego aprendimos a entendernos entre nosotros para formar sociedades complejas. Cada conflicto, cada alianza, cada negociación nos enseñó más sobre cómo funcionan las mentes. Miller sonrió. Teníamos que entender la psicología para sobrevivir. Tu especie desarrolló la tecnología primero. Desarrollamos empatía y percepción psicológica. Gray habló en voz mucho más baja que antes, pero nuestros escáneres neuronales son tecnología perfecta. La tecnología perfecta no siempre es la respuesta. Miller explicó con suavidad. Piensa en aprender a caminar. ¿Preferirías tener una máquina para caminar perfecta o aprender a manejar los tropiezos y las caídas hasta que lo domines de forma natural? Los ancianos se forman, pulsados con un nuevo entendimiento. Estás sugiriendo que nuestra dependencia de la tecnología nos ha limitado, no limitado. Miller corrigió que tu tecnología es increíble, pero te ha hecho olvidar algo importante. A veces, el camino difícil es el mejor maestro. Los humanos tuvieron que aprender a leer emociones, comprender motivaciones y predecir comportamientos sin herramientas excepto nuestras mentes. Sala estaba en silencio mientras las implicaciones se hundían en las pantallas flotantes que habían monitoreado a Miller. Ahora mostraban datos completamente nuevos. Estaban analizando los patrones psicológicos que había descrito. Considera esto. Miller continuó. En las últimas horas, aprendí a leer los estados emocionales de tu especie a través de vibraciones cristalinas, patrones de luz y resonancias armónicas, no porque tuviera tecnología especial, sino porque los humanos están programados para comprender a los demás. Es nuestra mayor fortaleza y nuestra herramienta más poderosa. La piedra del anciano se convirtió en un vestido gris. ¿Es esto cierto? ¿Ha leído con precisión nuestros estados emocionales? La forma de Gray brilló de vergüenza con una precisión perfecta. Anciano, predijo mis respuestas incluso antes de que yo mismo los conocía. La forma violeta oscura de los ancianos parecía absorber incluso más luz mientras procesaban esta información. Entonces hemos malentendido gravemente las capacidades de la humanidad. Vimos su falta de tecnología neuronal avanzada como una debilidad. Eso es lo interesante de los humanos. Miller dijo que su voz tenía más calidez y comprensión. Lo que parece ser nuestra debilidad es a menudo nuestra fortaleza porque no teníamos tecnología avanzada. Tuvimos que dominar la comprensión psicológica de la manera difícil y eso nos hizo mejores en eso de lo que cualquier máquina podría ser. El anciano se movió al centro de la habitación. Su forma exigía atención. El colectivo debe reevaluar su enfoque hacia la humanidad. No son la especie primitiva que asumimos. Quizás.
Quizás tengan mucho que enseñarnos. Miller sonrió al ver la curiosidad genuina que ahora se mostraba en todas las estructuras cristalinas de los alienígenas. Esa es otra cosa sobre los humanos. Siempre estamos felices de enseñar y aprender. ¿Deberíamos comenzar esas discusiones ahora? 2 semanas después, Miller estaba en la ventana de observación de su nave de carga, viendo cómo la enorme nave cristalina del colectivo desaparecía en un viaje más rápido que la luz. Su pequeño carguero había sido completamente reparado y su bodega de carga ahora contiene algo mucho más valioso que su envío original, los primeros documentos oficiales de intercambio cultural entre la humanidad y el colectivo. El sistema de comunicación de la nave sonó suavemente cuando respondió la forma cristalina familiar del agente. Gray apareció en la pantalla. Su estructura era diferente ahora, más orgánica, menos rígidamente geométrica. La experiencia los había cambiado profundamente. La voz del capitán Miller Gray tenía una calidez que habría sido imposible hace 3 semanas. El Consejo de Ancianos ha terminado de revisar sus recomendaciones para futuros protocolos de contacto. Miller sonrió al notar cómo los patrones de luz de Gray mostraban amistad genuina ahora y cómo tomaron la sugerencia sobre el entrenamiento sin escáneres neuronales. Al principio se resistieron. Gray admitió que su forma brillaba con diversión, pero después de revisar las grabaciones de nuestra interacción, acordaron que estamos estableciendo nuevos programas de entrenamiento que se centran en la comprensión psicológica natural en lugar de atajos tecnológicos. Miller asintió con aprobación. No será fácil aprender a leer a otros sin herramientas, lleva tiempo y paciencia, pero verás que vale la pena el esfuerzo que ya hemos hecho. Respondimos en tan solo estas 2 semanas. Nuestro cadáver diplomático ha reportado una mejora del 40% en la comprensión de los estados emocionales de otras especies simplemente observando y aprendiendo como lo hacen los humanos. Las pantallas de comunicación se dividieron de repente y mostraron la forma violeta oscura del Elder Stone uniéndose a la conversación. El colectivo le debe. Os debo una deuda de gratitud. Vuestra lección de psicología humana ha transformado nuestro enfoque de las relaciones entre especies. No hay deuda necesaria, dijo Miller casualmente, observando cómo ambas formas alienígenas se iluminaban con su tono amistoso, aunque admito que nunca esperé que mis antiguas habilidades de interrogación condujeran a un tratado de paz. La forma del Elder Stone se onduló con lo que Miller ahora reconoce como su versión de la risa. De hecho, vinimos buscando debilidad y encontramos fuerza. En cambio, los informes que estoy enviando a nuestro mundo natal están causando un gran revuelo. Muchos no creían que una especie sin tecnología neuronal avanzada pudiera tener capacidades psicológicas tan sofisticadas. Eso es lo que pasa con los humanos, dijo Miller ajustando ligeramente el curso de su nave. Estamos llenos de sorpresas. Generalmente porque lo que otros ven como nuestras debilidades resultan ser nuestras mayores fortalezas. La forma de Gray cambió de una manera que mostró un pensamiento profundo. He estado estudiando la historia humana desde nuestro encuentro. Vuestra especie desarrolló empatía y comprensión psicológica como herramientas de supervivencia, pero ustedes las convirtieron en instrumentos de paz y diplomacia. Es notable. Ese es otro rasgo humano. Miller respondió: somos adaptables. Lo que comienza como su habilidad de supervivencia a menudo se convierte en algo más que hablar de lo que. Revisó sus instrumentos con una sonrisa. ¿Cómo van esas clases de psicología humana que estás enseñando? La superficie cristalina de Gray. Mostró vergüenza. Los estudiantes están entusiasmados, aunque muchos están luchando con el concepto de comprensión emocional intuitiva. Siguen pidiendo dispositivos para medir las respuestas que aprenderán. Miller les aseguró: como lo hiciste tú. A veces la mejor tecnología no es tecnología en absoluto. Mientras la conversación terminaba, la forma del Elder Stone pulsó con autoridad formal. El colectivo me ha autorizado a ofrecerte un puesto como nuestro asesor principal en psicología humana. Creemos que tus ideas podrían ser invaluables para futuras relaciones. Miller miró a las estrellas pensando en la oferta. Aprecio eso, Elder, pero creo que me quedaré con el transporte de carga por ahora. Aunque sonrió, no me importaría pasar por aquí para una conferencia invitada de vez en cuando. Las formas alienígenas. Ambos mostraron comprensión. Habían aprendido lo suficiente sobre psicología humana ahora para saber que a veces los maestros más poderosos preferían los papeles más simples como la comunicación. Terminaron. Miller dijo que el rumbo hacia la Tierra estaba contento al saber que su mayor victoria no había llegado rompiendo mentes, sino enseñando.